Hola, ¿qué hay amigos, amigas, conocidos y conocidas? ¿Cómo están ustedes? Hoy hablaremos sobre las primeras veces, algo que puede significar el cielo y el infierno, lo romántico y lo terrible, una buena experiencia en el recuerdo o un trauma. ¿Qué nos pasa con las primeras veces? Y ojo, que no solo hablamos de la palabra que empieza por S y acaba por exo, también hablamos de alcohol, de drogas, de viajes, de besos, de lecturas. ¿Por qué son tan especiales las primeras veces? ¿Las romantizamos y luego vienen los chascos? ¿Hay presión de grupo? A todas estas cosas intentaremos responder hoy en Gameplays. Benvenuti a este es nuestro programa de las primeras veces, Darío. Y no solamente las sexuales, que todo el mundo ya estará como cayendo en eso, sino, por ejemplo, si yo te digo, ¿cuándo fue la primera vez que tú escuchaste Gigi D'Agostino, la de tu tururu, tu tururu? Qué guapo, ¿eh? Toda mi vida. O sea, siempre suena esa canción en mi cabeza. Ah, siempre. vale, pero... Iba a la selectividad, tururu. Luego mi primer trabajo, tururu. Y así nació mi hija, tururu. Y hasta el infinito. Es la BSO de ahora. Claro. Oye, ¿tú te acuerdas de la primera vez que nos conocimos nosotros? No. ¡Ay, madre! Darío, No. Bueno, pues yo sí. Fue en un Foster Hollywood. ¿En un Foster Hollywood? En el Foster Hollywood, sí. Nada más y nada menos. Muy bien. Nada, hay una mesa de estas de comunión clásicas. Bueno, pues de eso vamos a hablar hoy, de las primeras veces, de la añoranza, de si existe verdaderamente una presión por acercarse a algo por primera vez. Te hemos preparado, como siempre, un videíto al efecto. Las primeras veces son siempre una fuente de ilusión, pero también de preocupaciones y comparaciones odiosas. En el terreno afectivo-sexual, son tan inocentes como el primer amor, tan importantes como el primer beso, tan torpes como la primera vez que nos masturbamos y tan vergonzosas como cuando perdemos la virginidad. What does it feel like? It's fine. Pero ¿cómo se viven las primeras veces? Como la primera vez que bebemos, Luego al día siguiente te levantas así. que fumamos, que vamos a la uni. Hoy es mi primer día de universidad. ¿Existe una presión grupal para lanzarnos a vivir estas experiencias? ¿Las vivimos cada vez más pronto? ¡Uy, qué buena! ¿Por qué está mal visto que una persona sea virgen a determinadas edades? Había mucha gente que me decía, ¿y tú cuándo has perdido la virginidad? Y tú no sé qué. Y yo decía, chicos, que soy virgen. Y la gente me decía, sí, anda, venga, Lorena, me estás vacilando, nos estás troleando, que no me vaciles, que tú no puedes ser virgen, que tal. ¿Qué mitos rodean las primeras veces? Nada del otro mundo, pero no está agradable. A este no se lo recomiendo. Ahí lo llevas. Comiendo rata, Darío. Yo la primera vez que comí rata en el 1945... No, bueno. Bueno, vamos a presentar ya la mesa de éxito. Marina Rivers, ella es tiktoker. Probablemente hay mucha gente chillando ya en el chat y aquí en los comentarios. ¿Cómo estás? Muy bien. Rodeada de todos estos abuelos, ¿qué te parece? Esta mesa Es de... que soy la más pequeña y me siento muy niña, ¿no? Ahora mismo. No, tía, ¿qué va? Hombre, ¿cómo te sientes entrando en esta primera mayoría de edad? ¿Qué hiciste el primer día de mayoría de edad? Pues quedar con mis en plan, dormimos juntos con unos tiktokers que acababa de conocer. Santo Cristo. Ahora son unos mejores amigos, pero sí, los conocí y pasé la noche de mi cumpleaños con ellos. Bueno, bien, alternativas, ¿por qué no? Entrar en los 18 tiktokeando, estas movies. Capo, el rapo comunicador y freestyler de antemano. Su éxito se mide por kilos y no por gramos. ¿Has visto? Te tengo esto preparado aquí en mi cabeza. Madre mía, ¿eh? Increíble, ¿eh? Estás ya... Llama a Bennett y uno para uno, ¿eh? No, calla, que ya le gané aquí en directo. O sea, no queremos repetir, ya tengo el cinturón ese que dais. Pedrito, ¿cómo estás? Guapo. ¿Qué dice, mi reina? Artista. Bueno, por fin, ¿no? De mudanza estamos ya. Sí, por fin nos cambiamos ya. Paso de los 12 metros cuadrados a unos humildes 70. ¡Ole! Bueno, ahí, la rumba va a disfrutar un montón. Por fin va a poder rular ahí a gusto. Hombre, ya por fin voy a poder hacer mis flexiones y mis cosas bien sin tener que chocarme por delante con el frigorífico y por detrás con la cama. Sara Martínez Yela, ella es psicóloga clínica y social, repetidora aquí ya en Place, trabaja en violencia de género, igualdad y jóvenes y lleva muchos años haciendo talleres en institutos. Es pues nuestro crash psicologil. Esto es así, Sara.
Yo encantada de estar otra vez aquí porque, bueno, el debate de hoy pinta interesante. Pinta interesante y, por supuesto, ¿no? Por último, pero no por ello menos importante, Alejandra Agulló San Martín. Ella es nuestra tiktoker de confianza, ya sabéis también, que hace pues, sus movies estas con la cara cuadrada. Con la cara cuadrada, soy yo. Ha venido también a un debate con la mami para el 8M, pero hoy la pronta eres tú. Soy yo. Bueno, pues vamos a arrancar esto. Yo quería... voy a empezar preguntando, por ejemplo, a la Saiko, Sara, ¿por qué son tan especiales no solo las sexuales, sino todas las primeras experiencias? A nivel olla. Claro. A ver, las primeras veces son fundamentales, ¿no? En el aprendizaje, al final es como aprendemos. Las primeras veces suponen un mapa. Imaginaos un peque que llega a la vida y la descubre, probando, ¿no? Aprendemos de múltiples formas, pero una de ellas es viviendo las experiencias, ¿no? Yo creo que quizá el problema existe en que nos falta entender cómo funciona la mente, ¿no? Y cómo absorbemos esta información, porque tendemos a pensar, por esto de memoria, ¿no?, que actúa como una grabadora y que vamos guardando los recuerdos de forma secuencial, y no, las primeras veces son acercamientos a la realidad, nos enseña cómo es la vida y cómo somos nosotros y nosotras en esa vida, y se hace desde un vínculo de seguridad con refuerzos, motivaciones, y eso quizá también tenemos el otro problema de, me ha encantado que hayas hecho el matiz de sexual, que al final damos importancia a primeras veces y se nos olvidan otras primeras veces que marcan cómo vamos a ser y cómo nos vamos a comportar, como la primera vez que confiamos en alguien. Eso no lo recordamos, ¿no? O la primera decepción que tenemos con alguien, ¿no? Wow. Por ejemplo, es muy potente, porque al final, como os decía, no es una grabadora, es lo que hemos vivido, qué significado le damos a lo que vivimos y emocionalmente cómo nos sentimos, ¿no? Yo creo que si cambiamos un poco ese chip, podremos acompañar a gente en sus primeras veces y, sobre todo, aprender a vivir generando primeras veces. Porque hablamos de la infancia, pero es que las primeras veces pueden llegar a ser eternas. Bueno, dicho lo cual, ¿qué primeras veces recordáis así como con cariño o, bueno, o con impacto? Vamos a empezar por ti, Marina. Yo mi primera decepción. O sea, ¿en serio? Es muy patética. Sí, a ver. Yo cuando estaba en el primaria tenía un novio, lo típico que te casas, ¿no? Y estas cosas, y nos vamos a casar en una semana, ¿eh? Entonces yo estaba emocionadísima, yo ya tenía pensado el vestido blanco, madre mía. Y entonces una supuesta amiga mía fue al mi novio de entonces y le dijo, te doy este tazo, tío, que no lo tiene nadie, era un tazo increíble, o sea, increíble. El mejor tazo, y me cambié por un tazo. Entonces me dejó por el mejor tazo, era de Gormiti, no sé de qué era el tazo. Me dejaron por un Gormiti. Esa fue mi primera decepción. Qué fuerte la primera decepción, ¿eh? Alejandra, ¿tú? A mí me suena también típico momento en el colegio cuando estás con los tazos, con las combas, con las pegatinas. Cuando ibas tú con tus amigas a cambiarte pegatinas, luego cogías tu álbum de pegatinas, lo metías en la mochila y te dabas cuenta de que la gente te robaba pegatinas y era como, me he comprado las mejores pegatinas del mundo y estás viniendo tú a robarme pegatinas. Luego abrías el libro y decías, me faltan 200.000 pegatinas. Y yo me llevaba... o sea, y me iba súper triste a casa pensando, ¿dónde estarán mis pegatinas? ¿Quién habrá sido el cabrón que me las ha robado? Hostia, ¿tu primer colega? Que tú digas, que sientas tu primera... Mi primer colegón, pues, bueno, era mi vecino, en realidad, es un poco evidente, ¿no? Pero... No, pero es bonito. Pero lo jodido es que había cierto problema con que fuera mi primer colega porque mi abuela, en paz descanse, bueno, en paz o en lo que descanse, era un poco falangista ella, era un poco del mal rollete, y mi colega era negro. Entonces, cuando yo lo traía a casa a jugar, pues yo qué sé, a los tazos, al Beyblade, a lo que sea, a mi abuela no le terminaba de gustar mucho y también fue mi primer conflicto por racismo. ¿En serio? Sí, claro, hostia, claro, ¿qué de cosas aunaste como primeras experiencias? Sí. Todo en un mismo También día. mi primer colega preso, que mi abuela al final no tenía tan mal ojo con él, en particular, porque... Estoy flipando, tío. Estoy flipando con Has acertado con la pregunta del colega. Hostia, tío. Y mi primer grupo de rap también
fue con él, muchas cosas. Vale, ¿tu primer beso también? No. Sé. Ah, vale. Eso. Vale. Podría haber sido también, ¿eh? Pero No, pero me encanta o sea, qué elipsis, Darío? Qué fuerte. Pedrito. Toda la una. No, me parece increíble lo que acaba de decir porque a mí también me pasó algo parecido la primera vez que llevé, porque por parte de padre, mi abuela y mi abuelo vivían en una parte alejada en Huelva, como en el campo, y la primera vez que llevé a una novia allí, yo vivía en Nueva Sevilla, que eso ya era más cerca de Sevilla, y tenía una novia de Perú, y cuando la llevé allí también descubrí lo que era el racismo, porque como que mi abuela me preguntó unas cosas raras que yo dije, what the fuck is going on, ¿por dónde está yendo esto? Y fue la primera vez que descubrí el racismo. La verdad es que la abuela a veces enseña más de lo que tiene. Ostras, no sé si tú sientes que hayas recibido una presión grupal, por ejemplo, pues para la primera vez que fumaste o bebiste o hiciste algo como un poco que formaba parte a lo mejor del mundo adulto, entre comillas. El primer beso, o sea, yo me di el primer beso relativamente tarde para lo que lo suele hacer la gente, yo me lo di en cuarto de la ESO. Y claro, yo en segundo de la ESO todo el mundo se había dado un beso. Yo estuve mintiendo desde segundo de la ESO hasta cuarto de que yo ya me había dado mi primer beso y mis amigas me preguntaban, ay, ¿cómo se da? Y yo se lo explicaba, ¿eh? O sea, yo iba con toda mi cara, yo decía, sí, pues mira, tienes que hacer esto. Y yo me había dado un beso en mi vida. Y nadie supo que me había dado el primer beso en cuarto de la ESO hasta segundo de bachillerato. Siempre me lo guardé y porque sentía una presión de que todas mis amigas ya lo habían hecho, prácticamente todas, y como que no creían o decían, jo, es que la gente que nos ha dado un beso, jo, es que la gente no sé qué, y te sientes como obligado a mentir. Yo estuve 2 años mintiendo. Y enseñando a la gente, o sea, es muy fuerte. ¿También te ha pasado algo así? Yo, de hecho, tuve que inventarme que tenía un novio. En el pueblo. Un novio que le conocí, no me acuerdo qué pueblo fue, que me iba de viaje con mis padres y tal, y yo tenía un novio ahí. Sí, mi primer beso fue uno del pueblo también. Yo llegué con mis amigas, pues me lo he pasado súper bien en el pueblo, he conocido a un chico súper guapo, tal. Ay, ¿cómo se llama? Y yo... Marcos, se llama Marcos, yo inventándomelo todo. ¿Y qué tal? ¿Y cuándo viene? ¿Y cuándo no sé qué? Luego ya llegó un momento en el que de tanto mentir, eres una mentirosa, no tienes novio, nunca lo vas a tener, no sé qué, no te has dado tu primer beso con él. Y yo, sí, existe. Y no existía. Marcos nunca llegó a existir. Pero sí, tuve que inventarme que tenía novio. Estoy flipando. Patético. Bueno, desde aquí un beso para Marcos, claro. Yo también tenía una colega imaginaria, que se llamaba Bárbara, de una. Bárbara. Yo también tuve un amigo imaginario muchos todo el mundo. Pero además yo sabía que no existía. ¿sabes? No, yo también, pero... yo decía, esto hay que contextualizarlo de alguna forma. O sea, si yo hablo aquí a Dios, pues no, Dios no, Bárbara. Mi diosa Bárbara. Sara, ¿a qué se debe todo esto de las mentiras y del imaginario? Tú lo has dicho, a la presión social, o sea, efectivamente, porque una cosa es el imaginario cuando somos peques, pero luego llega un momento en el que parece que nos han marcado un camino sobre cómo tenemos que avanzar, ¿no? Y que son casi rituales de iniciación. Al final también, cuando llegamos a la adolescencia, nuestro grupo de referentes son los iguales y nuestras amistades, ¿no? Buscamos referentes y queremos... entrar dentro, identificarnos con algo y parece que nos deja un poco fuera, ¿no? Como que cuando... A mí me parece curioso que en la vida adulta todo lo que no hemos hecho parece que es ponerte una medalla, ¿no? Es decir, yo no caí ahí. Pero es que en ese momento no éramos libres de decidir. Entonces, muchas veces sentimos esa necesidad de decir, bueno, yo también he dado ese paso porque parece que me acerca a ser un poco más adulta. Capo, hay una presión de grupo, de colegas y círculos, pero también notabas que había una presión de, por así decir, la cultura, lo audiovisual, lo que veías en las pelis, lo que veías en las series, lo que leías. ¿Notabas también que había eso de, claro, es que estoy viendo High School Musical y están todos ya enrollados? Bueno, High School Musical a lo mejor es la... Sí, pero que yo... Sí, claro, bueno, detrás de las cámaras, habla Darío. O sea, en parte sí, lo que pasa que... Yo también, no sé, yo estaba todo el día viendo Dragon Ball y no tenía ganas de mi primer asesinato, mi primer genocidio, ¿sabes? Tampoco. Pero no, sí que había un poco de presión, sobre todo con el tema, yo creo, de... Más que de dar un beso
o practicar sexo o lo que sea, sobre todo con el hecho de gustar. O sea, yo creo que con eso sí hay mucha presión por parte de todo, de gustar, de ser aceptado, ¿no? Como de entrar a... Más la teoría que la práctica. Sí, ¿no? sí, yo creo que luego el tema del beso sí que hay muchas películas, de hecho hay muchas pelis de nunca me han besado 1, 2, nunca me han besado 7. Claro. Todas las escenas de las pelis adolescentes, el momento clave es el beso, ¿no? Entre los protas. Pero al final sobre todo es eso, ¿no? De realmente que alguien se fije en ti, que se ¿Y enamore de alguna cosa ti. que hayas hecho tú así concretamente que recuerdes por presión, en plan de echarte un piti o alguna cosa así? Uy, yo fumar como un animal. Tanto tabaco como porros, yo creo que súper... No presionado, porque rápidamente me gustó. La primera vez que se empieza. Pero sí claro. que la primera vez era mucho lo típico de corrillo en la esquina del parque, de donde sea, y me le he pillado un cigarro a mi hermano mayor, vamos a fumar. Y sí, y ahí pegando un tiro que casi te desmayas. Aunque mi primer cigarro, ojo... Fue con 3 años. No, pero fue igual con 6 o 7. ¿Cómo? Te lo juro, en casa de Nico, de mi vecino, su abuela... También falangista, nos dio de fumar a todos para que viéramos lo horrible que era. Y, claro, y realmente como que retrasó un poco esa primera vez. 6 años. Porque fue como, no, ¿queréis fumar? ¿Queréis fumar? Porque alguien lo pidió, alguno de las hermanas de Nico lo pidió. Y nos dio un tiro a cada uno y, claro, entre lo que toses, lo que lloras con 6 años... Sí, claro, no es la edad. Tu pulmón no comprende ese contexto. Infancia en Londres en 1900, ¿eh? La infancia de capo, yendo a trabajar a la fábrica y luego un pitito. Pedrito, ¿tú tienes algún ejemplo también así como un poco pues de haber realizado algo por presión social? A ver, por presión, pocas cosas, ¿verdad? Como que siempre lo he hecho porque he querido. Yo también pensaba que yo de 1 a 5 años estuve viviendo en el campo este que os digo, y con 6 años llegué a Nueva Sevilla, y cuando llegué allí eso era un barrio en el que yo podía ir por todos lados conociendo a todo el mundo, y yo estaba harto de estar solo. Yo también tenía un amigo imaginario, se llamaba Coba, sabía que era imaginario evidentemente. Estaba harto ya de talar con cacho de árboles, pistola y jugar con eso. Entonces cuando llegué al barrio pues me harté de moverme, y la mayoría de gente que conocí tenían como 10 años más que yo. Entonces yo empecé a hacer cosas ya de prepureta, súper joven, ¿sabes? Entonces, no sé, por ejemplo, fumar y eso, yo recuerdo que yo le decía a todos mis compadres, yo, vaya a morir, hermano, estoy todo el día con los porritos, no sé cuántos, vaya a morir todo. Y un día llegué y dije, venga, vamos a echarlo a ver qué pasa aquí, eso es todo tan chulo. ¿Sabes? En verdad también tiene un poquito de eso, entre comillas, de presión social, porque está alrededor todo el mundo haciendo cosas y tú al final pues quieres probar o no sé cuánto, pero muchas veces no lo haces por aparentar ni nada, ¿sabes? Por ejemplo, pero que lo vinculas a lo mejor como un poco al paso a la vida adulta, ¿no? Entre comillas, o sea... Sí, claro, pero también piensa que es eso, cuando tú empiezas ya a juntarte con gente, no sé cuánto, pues la gente como más guay, de pequeño siempre se cree que lo más guay, ¿sabes? Como lo más vacilón, lo más chulo, o el más tontorrón que está todo el rato haciendo bromas y que, ¿sabes? Que está vacilando a todo el mundo y que eso es como lo más guay, ¿no? Entre comillas, ¿sabes? Hay chiquillos y chiquillos, pero por lo general siempre se ve como al del fondo de la clase como el más guay, ¿no? Entonces hay una tendencia muy gorda a eso porque, claro, pues como nadie quiere estar, ¿sabes? Como sin que esté mirado, ¿sabes? Yo quería hablar y quería preguntar, voy a empezar por ti, primera vez desastrosa. Mira, yo voy a decirlo, ¿vale? Me quito la careta, tal. Mi primera vez, la primera vez, acabé en un sitio que hay ahí cerca de Callao, que recibe el nombre de planificación familiar. Joder, Darío, tío. Mira que hemos dicho, no es eso, no es eso. No, bueno, a ver, pero yo y tal. Entonces, quiero decir, ya partiendo de esta base, ahora os toca. O sea, que una primera vez desastrosa, no esa, puede ser cualquier otra cosa. La primera vez que monté a caballo, que maté al pony. O el primer viaje, por ejemplo. Yo el primer viaje que me hice también fue un poco desastroso, que fue a Holanda, porque yo tengo familia allí, y fue un poco cuadro. O sea, en plan de les dije a todos sí. Y quería comprar marihuana con 13 años por alguna razón y compré bolsas de té. Y dije, yes, ¿sabes? O sea, eso es bastante desastroso, ¿no? Tu primera compra de marihuana que sean bolsas de té. Es más ridículo de desastroso. Claro, pero de las pocas, o sea, que yo tampoco es que sea, ¿sabes a algo me refiero? Pero bueno, pues así como que quieres hacer tu contacto con la vida adulta. Pues yo creo viaje, que caída en bici. algo así que recuerdo muy así,
de hecho tú lo sabes, porque lo hablé un montón en redes y lo hablé el otro día, es el primer fiestón que monté en casa. ¡Guau! También el primer eso, ¿eh? fiestón que Pilladote, ¿no? aproveché que mi madre se iba a cenar por ahí, me dejó con mis abuelos y mi madre dijo a mi abuela, va a estar Alejandra con 10 amigas en casa, no te preocupes, tú vigílalas de vez en cuando, si pasa algo me llamas, no te preocupes. Y yo aproveché y era el momento de la BlackBerry, momento difundidos, momento yo le paso el difundido a 10 amigos, esos 10 amigos se lo pasan a 30 amigos, esos 30 amigos se lo pasan a otros 50 amigos y mi casa era un Project X total. O sea, había literal 300 personas. O sea, tengo una parte de abajo que es muy grande, está muy guay para montar fiestas, y no entraba nadie, o sea, no podías pasar, o sea, era imposible. Espectacular. Aparte yo cobraba entrada. No me lo Toca mi polla. Yo digo, pues pasó Pero la tan primera mal vez. no fue entonces, ¿no? O sea, ¿Cuánto tan mal no cobraste? fue. Hombre, Joder. es una primera vez inteligente. Hombre. Sí, sí. Pero Luego ganaste parcelas. dinero, ¿eh? Porque si eran 300. Gané dinero, pero luego se lo tuve que dar a mi madre por las botellas metidas en la piscina, cosas rotas por ahí. Llegó y me dijo, mira, como te has encontrado la casa, o sea, como te he dejado la casa, quiero que esté. Así que ya estás limpiándome toda esta mierda, sacando las botellas de la piscina, echando a gente que había tirada por ahí dormida, todo esto con 14 años, ¿eh? O sea, 14 añitos, Por ella todo, montándose una fiesta de 200 personas en casa. Y eso es... Pero tenemos que decir que luego después esa fue como la fiesta del año. Fue la fiesta del año. Fue la fiesta del año. que Y no eso la también. última. Pero tu madre, ¿cuánto tiempo Y no la era? última. 4 horas. Por ahí. Se No, fue. pero es que luego se quedó sin batería y estuvo mi abuela llamándola durante 8 horas. Y ella sin cargar el teléfono, claro, de la que pudo cargarlo, vio 25 llamadas de mi abuela, otras 25 de la vecina y otras 35 de la vecina de al lado. Y mi madre dijo, ¿qué cojones está pasando aquí? Y de la que vino dijo, o sea, ¿cómo se te ocurre? O sea, estás La enferma. última. Y le dije, sí, tengo un problema. ¿Y alguna experiencia así que también tú pienses, ha salido regular, ha salido regular? Yo también, yo recuerdo mi primera borrachera, fue en cuarto de la ESO también, yo en cuarto de la ESO como Hostia, que vaya me corrí año, la maratón, Sí, ¿vale? sí, sí, sí. Exacto, yo el año de las salir- optativas. Sí, Ahí sí, sí, vamos. yo decidí no salir, luego el cuarto dije, bueno, ahora que te pueden quedar 2, ¿no? Pues meto caña, luego al final no me quedó ninguna. Fue con un intercambio que hicimos entre alemanes, franceses y españoles. Estábamos en un sitio de mi barrio que es como un edificio para gente joven que tienen como... No sé, es una cosa muy extraña, la verdad. No lo entiendo. Metieron ahí 4 literas mal puestas, dormían ahí los extranjeros, pobrecillos, rodeados de mierda. Y estábamos como en una sala que tenían un DJ. Bueno, pues claro, era el último día y dijimos, bueno... Era una casa Hay que ocupa. aprovechar. No, vale. o sea, era subvencionado por la Unión Europea y Ah, vale, hablaron con vale. el ayuntamiento, o sea, todo vale, esto. vale. Pero que en ese ¿Era la momento... cárcel? Era un edificio de estos como de ayuda a adolescentes que Sí, sí, aporta sí. los ayuntamientos de Sí. los barrios, pero bueno, que en ese momento estaba como en proyecto, no está la cosa un poco... Y entonces nos fuimos al chino, bueno, había un chico que tenía 21 años y claro, yo tenía, pues eso, 15 16, años. claro, cuando- 16, 15 años. Hay 15 porque cumplo en verano. Entonces fue el alemán ahí a pedir en el chino del barrio que no le entendía nada, tuvo que entrar un amigo y nos fuimos a una borrachera y vino el de seguridad y yo, hola. Y la gente, pero para, Marina. Y yo se dio cuenta de que iba borracha y rompí el móvil. Se me metió en el bolsillo, me senté y lo doblé así. Ostras. De la presión del pantalón. Y me levanté a la mañana siguiente queriendo vomitar. Entró mi padre. Bueno. A ver, las primeras veces Sí. un cuadro. Sara, primera vez desastrosa. Pues primera vez desastrosa, volviendo a la presión de grupo y a todos estos referentes que cogemos de películas y de series, que yo estoy muy de acuerdo contigo, Darío, al final nos van marcando sobre qué es o qué se debe hacer. Y en mi caso, pues como ser joven, molón y vivir experiencias guays implicaba mentir a tus padres, pues dije yo, venga, pues lo voy a hacer. Y a mí nunca me había hecho falta. Mi padre y mi madre podía hablar con ellos, les contaba todo y me entendían. Pero claro, como todo mi grupo les mentía, pues dije, venga, pues voy a probar esta sensación. Cogimos una mochila, nos maquillamos, en el ascensor nos vestimos, bueno, no puedo ni describirlo, nos cogimos un tren desde mi pueblo hasta Madrid, que hay 50 minutos, y nos fuimos a la Yoyeslava, a la sesión light, a beber vainilla con granadina. Vamos. Con la mochila. Yo todo esto pensando, sintiéndome fatal, porque mis padres me hubiesen dejado. Y peor aún porque al volver en el tren nos encontramos al hermano de una de nosotras. Se destapó toda la mentira y fue un dramón. Yo estuve castigada por algo que no debería haberlo estado porque lo podría haber hecho perfectamente. Pero lo recuerdo como una vez desastrosa y me enseñó a no mentir.
No se miente. Vamos a ver qué nos cuenta Mafer de lo que ha estado consultando ella en la deep web llamada Instagram. Hola amigos, como habréis visto el programa de hoy va sobre las primeras veces. Y no nos estamos refiriendo a la primera vez que fuiste a Baqueira Bereta a esquiar porque es probable que no haya sido. Tampoco estamos hablando de la primera vez que te contrataron en un empleo sin experiencia porque probablemente si eres joven eso tampoco te haya pasado. Sino que aquí lo que nos gusta es la chicha, lo jugoso, el frote, el bombeo. ¿Cómo vivimos a día de hoy esta experiencia de la primera vez? ¿Existe cierta presión por perder la virginidad? Pues una vez más hemos decidido preguntar a nuestros seguidores y seguidoras. Antes de pasar con el grosso de las respuestas, me gustaría hacer un mini inciso para decir que seguir pensando que la virginidad se pierde en el momento en el que te meten la en el queda vintage. Porque sí, amigos, la gente LGTB existe. Y no solo eso, sino que también folla. Yo estoy flipando ahora mismo. Vamos a ver qué opinan los chavales. El 99% de las personas que nos han respondido coinciden en que efectivamente la presión está ahí. La presión es real hasta la muerte. Y es muy fuerte, lamentablemente. Nos dice una chica, tengo tan solo 14 años y ya empiezan las presiones por follar. Es muy fuerte. ¿Qué es esto? Nos dicen también, yo siempre he tenido presión por follar porque todas mis amigas lo hacían. Y un chico nos dice, tengo 22 tacos y virgen y de todo, nena. Un poco agobiado, sí. Pues yo desde aquí te digo que no te agobies. Lo problemático es hacer cosas que a ti no te apetece porque tus amigas ya lo han hecho, tus amigos ya lo han hecho. Madre mía, qué tarde voy, qué agobio, no voy a encontrar el amor, nadie me va a querer. Mentira. No te rayes, porque tu felicidad no tiene que depender de follar ni de encontrar el amor. Tienes que encontrar el amor en ti misma, eso lo primero. Pero si quieres a alguien que te haga mimos, te aseguro que va a llegar. En conclusión, es igual de válido tanto hacerlo como no hacerlo, pero en las dos decisiones tenemos que ser conscientes de que es verdaderamente lo que queremos y no lo hacemos porque el resto nos dice que toca hacerlo. Me despido tirando de refranero que a mí me gusta mucho. La mejor hora de comer es cuando se tiene hambre. ¡Quiero mi bocadillo! Bueno, pues primeras veces sexuales. Yo voy a arrancar preguntándole a Sara si, bueno, pues te preguntan mucho por estas primeras veces y cuáles son las dudas más habituales en el entorno del sexo, Sara. Pues preguntan muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, la primera, que realmente qué es haber empezado, haber perdido la virginidad. Con esto hay mucho lío, que qué se considera. Te preguntan por... Bueno, si he practicado sexo oral, ¿soy virgen? ¿No soy virgen? ¿No? Que ahora veremos ese término, que hay que... Hay que desestigmatizarlo, claro, porque tiene como... Y reformularlo. No, porque hablamos de pérdida, o sea, quiero decir... Claro, ese es el primer problema. O sea, en sí la palabra virginidad es un término obsoleto y que no engloba la pluralidad de la sexualidad ni de las orientaciones, pero es que además le ponemos el verbo perder, cuando deberíamos hablar, bueno, pues de ganar, ¿no? Debería verse así, una experiencia más, ganar una experiencia más, ¿no? Y tenemos la idea de que al perder hablamos como si fuese algo que tuviésemos que conservar o que tuviese un valor añadido. Entonces, bueno, ese es el primer error y les genera mucha curiosidad y malestar, ¿no? A mí me resulta también muy llamativo que en el mismo aula, en una caja, cuando ponemos la caja para que nos metan sus dudas, aparece un papel en el que nos pregunta que si es demasiado tarde para haberse iniciado en las relaciones sexuales con otras personas y otro papel en el que nos preguntan si es demasiado pronto por haberlo hecho, ¿no? Entonces, bueno, al final otra vez esta idea de que hay un momento en el que hacerlo, pero que realmente no está claro cuándo, ¿no? Y luego también otra pregunta muy curiosa es si se nota, si los demás lo pueden notar, o las demás personas, ¿no? Oh, wow. Te dicen, bueno, se nota al andar, se me nota en la cara, cambia algo, ¿Existe ¿no? entonces un momento óptimo para hacerlo, Sara? No. Correcto, cuando tú estés ready de la olla. Me ha gustado mucho lo de desechar perder la virginidad. Entonces yo propongo ganar la follabilidad. Ganar la A partir de ahora. follabilidad. Ahí da de Dios. ¿Sabes que este fin de gane la follabilidad? me he sacado la follabilidad este fin de. Con una medalla. Tengo un más 100, Primeras veces del follisqueo, venga, ¿os animáis? Sí, yo he tenido dos, o sea que ¿Dos primeras imagínate. veces? Sí, porque... ¿Cómo, perdona? Claro, es que la segunda es consecuencia de la primera. En la primera me di cuenta cuando intenté pues, la penetración de que me debía circuncidar, porque mi primera vez fue como...
Pues no fue placentera, evidentemente, ¿sabes? Yo en el momento en que metí picha dije, pero no era ella la que le tenía que doler un montón porque me está cayendo un lagrimón, ¿sabes? Porque no descapullaba bien. Así que luego me tuve que, pues eso, circuncidar y además como que tuve que esperar un año casi a que me dieran cita para operarme y tal, porque era por la seguridad social. Y luego la segunda ya sí que fue pues, lo ridículo que suele ser, porque tenía menos movimientos que un paquidermo, pero bueno, yo qué sé, pues ahí estuvo, en un callejón, borracho además, muy digno todo, muy digno. Guau. Después de que nos invitara Qué planazo, a beber, tío. después de que nos Qué invitara planazo. a beber en un chino de una botella que tenía un lagarto dentro, un tío de mi barrio que le llamaban Pedro el Rulas, que podía haber sido Peter Griffith. A lo mejor era Peter Griffith. Además que te digo, he probado ese brebaje. jarabe, como le podamos llamar, porque si tiene un lagarto dentro no es una bebida alcohólica. Siempre hay un Lo Pedro, probé una vez siempre en hay una un fiesta. Pedro algo en algún De hecho, sitio. de hecho, Pedro la droga ganó su apellido, o sea, ganó su nombre al matar a Pedro el Rulas. O sea, son como los reyes medievales. A saber, ¿eh? A saber, seguro que vino después. ¿A qué edad fue Después esto, seguro. Capo? La primera fue a los 16, yo creo que largos ya, y la segunda fue, había cumplido 18, no sé si hacía 5 días, igual. Y en vuestro caso, chicas, alguien que quiera, a lo mejor decís no. Pues mi primera vez fue con 16 años. Y además me acuerdo que yo lo tenía muy en la cabeza en plan, esto va a ser rollo peli, va a ser como súper bonito, va a estar todo perfecto. Pues fue una puta mierda. En plan, nada más acabar dije, ya está. O sea, ¿es esto? Es esto, tío. Ya está. O sea, voy a estar... o sea, cada vez que lo haga va a ser de esta manera. Pues vaya puta mierda. O sea, yo que había visto que era como lo mejor del mundo, que se disfrutaba un montón y qué tal, me quedé con... O sea, fue muy bonito, muy... ¿Quieres? Sí, tú también, tú no sé qué, tú no sé cuántos, vale, tal, pues vamos a intentarlo, pero fue como un... Sí, pero no era Titanic. No era Titanic, era como... Claro. Pues bueno, ¿te ha gustado? Sí. ¿A ti? También. O sea, Sí, claro, y además que se dice como que vamos pues al ya burger. está. Pues nada, vamos a echarnos un McFlurry. Vale. ¿Y en tu caso alguna experiencia? Bueno, a lo mejor yo digo, es que no sé si... Sí, lo que sí. es, ¿no? A ver, yo también fui con 16 años. Hostia, en cuarto de la ESO, tía. Todo en cuarto de la ESO. Sí, de verdad, yo en cuarto de la ESO como que pitaron la hora de salida, ¿no? Ya me empecé a correr. Todo el mundo me sacaba ventaja, pero yo ya ahí metí el sprint. La verdad que para mí fue genial, o sea, fue genial. Yo mentí, como de costumbre, o sea, mi primer beso no sabía que era mi primer beso, mi primer tampoco lo sabe, no lo va a saber nunca tampoco. Yo nunca he ido, no sé, no sentía que nadie tuviese el privilegio, tampoco era una persona demasiado que me quisiese. Luego estuvimos 3 años, bueno, ahora vas a ver quién es. Tú solita. Marina, espectacular. No pasa nada, no creo que lo vea, sino... Hola, tío, un besito. Y la verdad que yo creo que también que si tienes confianza y seguridad en ti mismo, sobre todo, yo quería hablar también, la mía, pues como fue buena, no puedo contar, porque la verdad es que fue muy buena. También porque no me dolió ni nada del estilo. Yo creo que te ayuda, o sea, a mí me ayudó muchísimo la autoestima, y es una cosa que sí que quería hablar, porque yo creo que cuando somos niñas, a ver, las mujeres y los hombres siempre tendemos en el instituto a gustar a la gente, como hemos ya hablado, y una presión esa de que yo, por ejemplo, antes de cuarto de la ESO, es que literalmente, o sea, no le había gustado a nadie. O sea, mi novio que me cambió por un tazo y ya está, ¿sabes? No había tenido experiencias, claro, yo estaba un poco asustada. Decía, joder, a ver si va a venir ahora un cromo o algo, una peonza, tío, y... Entonces, me van a cambiar unas patatas deluxe. Sí, o sea, desde eso, desde el primero de la ESO, sexto de primaria fue eso, ya está. Entonces, claro, yo decía, joder, tío, a lo mejor es que tengo yo un problema o algo. Y fue en cuarto de la ESO como que ese paso me dio a quererme muchísimo más a mí misma, a tener un montón de autoestima, a entender que los cuerpos son diferentes. Yo siempre, una cosa también, que siempre creo que tenía los pezones enormes. Y yo tenía un complejo enorme porque tenía los pezones enormes, tengo los pezones chiquitísimos. O sea, nunca he visto un pezón más pequeño que el mío con todas mis amigas. Pero a ti te metes en la cabeza y te impide... Pues eso, hacer la primera relación sexual o lo que sea, y luego empiezas, tío, y ves que a la gente le gustas y que por tener menos culo o más culo o tener un cuerpo diferente, no dejas de gustar a la gente. Yo también, por ejemplo, que Sara, yo he dado varias charlas de presión social y sexual porque estuve en un programa de ANAR en el instituto y hicimos un juego
que me parecía súper paradigmático para demostrar cómo es esto, porque cogíamos, separábamos a los chicos y a las chicas en un lado y decíamos, chicos, tenéis que dibujar a vuestra mujer perfecta, chicas, tenéis que buscar a vuestro hombre perfecto. Y bueno, dibujaban lo típico, ¿no? Chica rubia, muchas curvas, mucho pecho, mucho culo, las chicas pelo rizado, moreno, ojos verdes y súper cuadrado. Y luego les preguntabas, ¿alguna vez te ha gustado un chico así? Todas te decían que no. Porque realmente las personas así idealizadas no existen. Y luego, claro, le preguntabas a un niño que decía, ¡buah, que tengo mazo de teta, no sé qué!, mientras estaba en el grupo, y luego decía, y luego le preguntabas al niño con, yo qué sé, 14 años, y decía, ¿la chica que te gusta tiene el cuerpo así? Y me decía, no. Ay, mi niño. Y luego también, otra cosa también... por la cara, ¿eh? Sí, sí. Y luego también otra cosa muy importante es también, ¿por qué nunca dibujamos otro tipo de cuerpos? Porque cuando se nos... Siempre pensamos en eso y eso también nos echa mucho para atrás en lo de las relaciones sexuales. Y otra cosa también es que asumimos su sexualidad por su género y nadie dijo nada, tío. Con 14 años le digo que las chicas tenéis que dibujar al chico y los chicos tenéis que dibujar a la chica y ninguno objetó en plan, oye, pero ¿por qué no has dicho que la gente que le guste las mujeres dibujen a la mujer perfecta y a las personas que le gusten los hombres que dibujen? Y cuando se lo cuentas a los niños, dicen, hostia. Y yo, evidentemente, 30 personas no me creo que absolutamente las 30 sean heterosexuales. Ya. Entonces eso nos priva mucho al nivel sexual y luego el porno, también lo quería decir, yo creo que es lo peor. O sea, desde que estamos, o sea, ya que estamos tan con la tecnología, los niños súper pequeños llegan al acceso de esto y se creen que el sexo es eso. Y realmente maltrata muchísimo a la mujer el porno, la industria del porno. Entonces luego llegan a las relaciones sexuales y yo en lo personal no lo he tenido, pero tengo amigas que han tenido experiencias muy malas de chicos que se piensan que están en una película porno. Entonces creo que hay que como desestigmatizar todo eso y que de verdad os animo a toda la gente que se sienta preparada a dar el paso, por mucho que te dé complejo, no sé qué, porque de verdad que te quieres mucho más a ti mismo porque te das cuenta que gustas. Y que cualquier persona gusta, para gustos colores, ¿no? Sí, que hay totalmente, que hay un público para todo el mundo. Para todo el mundo, hay público para todo el mundo. De hecho, Pedrito, yo te quería preguntar, dicho lo cual ha comentado un poco Marina, ¿crees que hay diferencia entre hombres y mujeres a la hora de pues, afrontarse a estas primeras veces sexuales? Hombre, sí, claro. Sí, sobre todo por como la sociedad históricamente así de cutre, pues sigue habiendo cosas del rollo. Pero bueno, no, joder, tiene un montón de razón y yo creo que realmente es más individual. ¿Sabes? Para cada persona es diferente, no es que para hombres y mujeres sean, ¿sabes? Porque los hombres también hay chavales con prejuicios y con, ¿sabes? Y con sus cosas, con su baja estima, porque se creen que si no sé qué, no sé cuánto no les van a gustar a la chiquilla, por lo mismo que la chiquilla, ¿sabes? Como que yo creo que es más individual, ¿sabes? Que un caso de que sea de sexo, ¿sabes? Total. Y toda la razón, ¿sabes? Entonces también este es un punto súper guapo que... Claro, tú le dices a los chiquillos, dibuja a la chica que te guste y el chico que te guste, pero claro, de base ninguno piensa tal y cual y cuando se lo dice ellos hacen cuenta. Eso es la explicación perfecta de que hay que explicarle a los chiquillos las cosas bien desde el principio, no esperar a que los chicos tengan una determinada edad que ya lo pueden entender, ¿no? Como es lo que se suele decir, ¿no? A partir de esta edad ya se les cuenta porque ya lo pueden entender. No, hay que entenderlo desde el principio y que ir entrando desde el principio bien, explicando las cosas bien. No hay que esperar a que la gente tenga una edad cuando ya tiene todos esos prejuicios y esas malas ideas en la cabeza que ha ido adoptando de una sociedad súper básica y heteropatriarcal en este caso, bueno, por ejemplo. Sara, sí, tenías la vez pedida y también lo quería enlazar con cómo repercute precisamente una vez traumática, o sea, esta primera vez traumática para las personas. Por enganchar con lo que nos ha dicho Marina, que me ha parecido una pasada, esta dinámica que cuenta, esto se ve un montón, ¿no? Y que ha mencionado el porno, que al final... El problema es cuando yo no he tenido esas primeras veces y yo me estoy creando un mapa sobre cómo va a ser con las películas que veo, lo que escucho al resto, pues al final el porno tiene un concepto muy limitado de cómo es la relación, con un inicio, con un final, con un tipo de cuerpos específico y una forma de hacerlo que no engloba lo que es la sexualidad y la interacción con otra persona en realidad, ¿no? Entonces ahí es donde radica el problema. Si ese es el único acceso al que tengo a información, al final voy a terminar reproduciéndolo, ¿no? No lo voy a ver como una ficción, sino que voy a creer que las relaciones sexuales hay cosas que hacer desde ahí. Y luego te llegan muchas preguntas, ¿no? Porque otra de las preguntas que a mí me dicen mucho es ¿cómo le explico a mi pareja que es la práctica que estamos haciendo no la quiero hacer, no me gusta, no me siento bien, pero sin que sienta que no le quiero?
¿no? Porque muchas veces también nos han vinculado que el sexo es una prueba de amor o que ciertas cosas en el sexo son pruebas de amor, ¿no? También por esta idea de perder. Y respecto al trauma, claro, ahí nos metemos a una consideración diferente a lo que estamos hablando, porque, bueno, podemos tener veces desastrosas o más felices, pero cuando hablamos de trauma es que codificamos un recuerdo con una carga emocional muy, muy alta, ¿no? Que al final lo tenemos ahí, que ciertos momentos nos lo recuerdan y situaciones similares nos lo activan, y lo que vamos a hacer es generar mecanismos defensivos para no acercarnos, ¿no? Incluso evitar esa situación. Cuando esto ocurre, como bien dice Inés, en una primera vez, es decir, yo no tengo ningún otro marco de referencia, de experiencias, para valorar que eso no es una forma individual, pues es cuando puede ser todavía peor, ¿no? O sea, el trauma tiene una consideración horrible en cualquier persona y podemos generar un trauma en cualquier momento de nuestra vida, pero cuando es la primera vez, además, es que no tenemos ese marco, ¿no? Entonces ahí pues entramos a un trabajo terapéutico en el que hay que coger ese recuerdo traumático, señalarlo para poder darle otra narrativa que nos permita individualizarlo, o sea, no generalizar a otras opciones, entender qué es lo que ocurrió y desculpabilizarnos también, ¿no? Porque ahí también emerge mucha culpa sobre qué hice yo, qué no hice o por qué ocurrió, y puede generar en que no queramos volver a realizar esa acción, ¿no? Porque al final sentimos inconscientemente que ponernos a esa situación va a ser peligrosa. Totalmente. Sara y Pedrito, nos tenemos que despedir ya de vosotros, cariños, que vamos ya un poco pasados de tiempo. Mala suerte. Pero Mala suerte. Adiós. Mala suerte. Muchas gracias, desde luego, chicos. muchas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros. Adiós, familia. Kilgore nos ha preparado también una buena mandanga, así que dale al play. ¿Nos quitamos ya la ropa? ¿Cómo? La ropa, que se me la quito. Sí, sí, claro. Espera, apaga la lámpara. Si la apago no vamos a ver nada. Tú apágala, por favor. Es que me da un poco de vergüenza. Bueno, pues sin luz. Hemos salido a ver qué pasa. ¿Qué es eso? Una vez más, nos vamos a drogar. ¿Quién es? La vida pasa ante mí y la película es muy mala. ¡Ciencia ficción! ¡Nos vamos a drogar! Interesantes declaraciones, Darío. Interesantes declaraciones. Como siempre, ¿a quién tenemos? A la juventud del Papo, aquí con nosotros. Él es Antonio Heredia, a.k.a. el madrileño, el original, the original one. Ole ahí, esa bandera de Zaragoza, del Pilar. Muy bien. ¿Cómo estás, Antonio? Buena tarde. Muy bien, ¿y vosotros? Muy bien, súper contentos de tenerte aquí un poquito para este temazo que hemos traído, temazos y discazos de primeras veces. Y tenemos también a Blanca Ochoa. ¿Cómo estás, Blanca? Buenas, estupendamente. Estás, bueno, venga, voy a empezar por ti mismamente. No sé si tú alguna vez, Blanca, cariño, has sentido presión grupal por hacer algo por primera vez, ese primer cigarrito, esa primera copa, esa primera virginity. Sí, presión grupal creo que siempre ha habido. Pero sí que es verdad que si tienes un círculo sano y te rodeas de tu gente a la que de verdad quieres, creo que hay más presión social que no grupal. Entonces, como que siempre he notado más social, en plan, ahora es la edad de los porritos, el cigarrillo, pero luego, a la hora de la verdad, si no me apetece, he estado en un contexto muy sano que me han dicho, pues, si no le apetece, pues, para adelante. Antonio, y en tu caso, no sé si recuerdas alguna primera vez que te dé un poco de vergüenza contar y que ahora ya la puedas contar, claro. Pues creo que, no sé, la primera vez que mentí, como ha dicho Sara antes, Ay, qué fuerte eso. ¿Cómo fue? pues nada, una compañera de clase contó que su padre se había ido de viaje a Portugal y entonces pues yo pensé, dijo, esta no puede ser más que yo. Entonces yo dije que mi padre estaba de viaje en Nueva York. Mentira, por supuesto, pero ¡Guau! pero así fue.
Guau. Antonio, ¿crees que hay cada vez más prisa por hacer cosas de mayores a edades tempranas? Sí, yo creo que sí. Pero bueno, básicamente es porque creo que las redes sociales también están influyendo mucho en esto. Porque, bueno, hay gente que como que cuenta sus experiencias siendo muy joven en temas pues que se consideran más de adultos. Entonces, pues luego los niños efectivamente quieren imitarlos. Y pues nada, pues eso sí. Pero yo creo que en general sí. También es porque se habla más de ello y haya más visibilidad y eso. Blanca, ¿crees que hay cosas que depende de la madurez de cada quien para hacer en un momento o que todo debe ser a partir de los 16? Como, por ejemplo, nos contaba Marina que seguimos tirando del hilo y nos contaría que en cuarto de la ESO se fue a Sierra Leona a ser ama de guerra y... También fue mi primer viaje. Entonces, ¿crees que hay cosas que tiene que depender de la madurez de la persona o tiene que ser desde los 16 para arriba? Sí, creo que lo cuantitativo, o sea, el número sigue siendo un número. Sí que creo que depende mucho de la madurez propia e individual de cada uno. Puede seguir siendo un gilipollas con 16 que con 34 y lo vemos cada día. Entonces, sí que es verdad que tienes más presión social en esas edades de 16, 18, en plan, te va tocando, pero creo que siempre hay tiempo y lo que tú decidas hacer con ese tiempo. Y siempre con coco y ya está. Oye, y Blanca, ¿alguna cosita, algún salseillo que te hayas tú arrepentido de probar antes de tiempo, Cari? Yo de probar antes de tiempo, no, creo que todo lo he hecho más o menos cuando me ha dado así la gana. A mí los fresquitos estos de... Yo creo que con 4 o 5 años le pillé un vicio la primera vez que dije ¡guau! ¿Sabes? Te lo juro. No, eso para mí es antes de tiempo. O sea, es tanto azúcar a un niño pequeño no se lo puedes dar, yo pienso. Sí. Antes de tiempo también la declaración de la renta, que no estamos nada preparados. Y ya está. Blanca, estás ya haciendo declaración de la renta, pero porque te toca devolver, sin vergüenza, porque quieres esos 300 euros del Estado, que yo lo sé. Antonio, ¿tú tienes alguna historia que digas tú, madre mía, arrepentido de haber probado esto antes de tiempo? Mójate un poco. Hombre, pues supongo que la primera vez que bebí vodka del mercado era de 4 euros. Nebep. Haber escuchado a Zetangana antes de tiempo. No, es que con la camiseta, no, que es broma. No. ¿Qué le diríais, Blanca, ya para terminar, y ya me despido de vosotros, a vuestro yo de pequeña? A mi yo de pequeño, pues que siempre lo haga con la persona que yo considero oportuna, que no vaya con prisas, que cierre la puerta con llave y que siempre haga pis después de hacerlo. Bueno, pues amén. Oye, Antonio, Blanca, nos tenemos ya que despedir de vosotros, cariños, que nos hemos puesto aquí a rajotear antes con un gusto que ya sabéis. Nos vamos a pasar a Twitch de lo que nos gusta aquí, el paliquiqui. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros y nada, seguid experimentando primeras veces con cabeza y todas estas cosas. Vale. Vale, gracias, Antonio. Vale. Hasta luego, chicos. Vale. Gracias. Ok, boomer, total. Bueno, yo no sé si esta misma pregunta la voy a volver a lanzar a la mesa. Si, por ejemplo, Ale, ¿tú te arrepientes de haber probado algo antes de tiempo también? Yo creo que a lo mejor fumar. Me acuerdo que estaba con 2 amigas y ellas ya fumaban los pitilleros, ¿eh? Con 14 años y fue como, pero venga, pruébalo. Y yo, no, de verdad que no, pero venga, hija, pruébalo, que no te va a pasar nada, no sé qué, no sé cuántos. No me pasó nada, pero llevo fumando desde los 14 años, así que... Algo pasó. Algo pasó. Joder. Algo pasó, sí. Ahora hay que meterse la acupuntura, 100.000 cosas, todo llenarse de parches, toda la vaina. ¿Algún arrepentimiento así prematuro? No, yo creo que yo es que soy bastante cagaete, entonces yo creo que me arrepiento más de cosas que igual no he probado o tardé mucho en probar por eso, por miedo a que socialmente hacer el ridículo en una primera vez o así. Yo creo que no hay nada... A ver, claro, o sea, sí, ojalá nunca hubiera empezado a fumar, ojalá nunca me hubiera bebido 2 botellas de vodka barato en un día. Claro, hay muchas cosas que te arrepientes, pero me arrepiento porque no es salubre, pero no es un arrepentimiento de, joder, qué mal lo he hecho, ¿no? Qué mal lo hice, claro. Es más, yo creo, de cagón, de decir, no me atrevo a esto...
no por presión social, pero por presión social a la vez. Exacto, ¿sabes? Claro. exacto. De no estar a la altura. Bueno, mi primer cigarro lo podéis adivinar a qué edad fue. A ver, ¿cuánto? De verdad, o sea, ese año fue como el punto de inflexión en mi vida, además. Fue el mejor año de mi vida, de verdad, lo recuerdo. Además, esa clase fue, o sea, todo era genial. Además, también descubrí que era bisexual ese año, o sea, no sé. Ese año se me abrieron las puertas del paraíso. Buen año. Yo me arrepiento de mi primer beso, pero por la persona. O sea, el beso en sí fue muy bonito, a mí me gustó un montón. Pero es que no había tío más cani, no había tío más cani, asqueroso, machista en mi barrio, o sea, no había. O sea, una vergüenza, de verdad. ¿Y como nunca lo he dicho quién es tampoco. No, ni man. Bueno, ya sabemos quién es. No, ¿sabes por qué? Porque yo, imagínate, yo estaba aquí, pues que acababa de jugar con las Nancy's el año pasado, las había guardado en el cajón ya porque estaban un poco anticuadas, estaba con las pinipón ya. Y entonces me vino un chico, un colega de mi clase, que ahora me cae fatal, por cierto. Hola, si estás viendo esto también, te mando un besito. Me dijo, a mi amigo le gustas tal. Y yo, ¡uh! ¿Que le gusta a alguien? Espérate. Bueno, me lo enseñó y dije, madre mía. ¿Qué es esto? Y de pronto, como te dicen que le gustas, claro, te empieza a gustar a ti también. No me gustaba en ningún momento, pero como llevaba 2 años mintiendo, digo, a lo mejor ya es hora de dejar de mentir, ¿no? Y dije, bueno, a ver, como es el único que parece que tiene un... Bueno, y quedé con él, encima fue en la puerta de mi puta casa, que, bueno, mi madre me ha pillado liándome con un niño, pero para haberme pillado todo el barrio, ¿sabes? Encima vino con la Cuando gorrita dices esta... un niño es un la chico, gorrita. chaval. Bueno, yo le sacaba un año... Es que, en fin, era un crío. Vale, un crío de niñato. Con no gorra... literal. Sí, era un niñato. Vale. Vamos, que yo le sacaba un año, más pequeño. Con gorrita, con la riñonera esta así de Gucci El futuro falsa. sucesor de Pedro el Rulas, ¿eh? Que sí, pero a primo. O sea, yo creo que ahora se pasan droga entre ellos. O sea, no lo entiendo. Se pasan droga Se pasan droga entre los Me dos. mola. El típico que iba como súper adelantado, Como tío. cromos. Y que El se liaba... Tinder de los dealers. Y más, ¿sabéis lo que me acuerdo? Una cosa también que me arrepentí un montón. Me lié con él y él se lió conmigo el 31 y el 1 se lió con otra, tío. Empezó y acabó bien el año, el cabrón, ¿sabes? Y yo, claro, también fue mi segunda decepción. Dije, pero yo... Mi segunda no, ya a lo mejor Bueno, a esas alturas llevabas unas cuantas. Pero yo lo recuerdo como un fracaso en la vida. Y liarme con ese tío fue un fracaso en la vida también. Guau, fracasos, ¿eh? LOL. Y bueno, por dejarlo así épicamente, iba a empezar por ti, Darío. ¿Qué primeras veces te quedan por hacer? Oh, Darío. Morirme. Eso- No lo he probado, que me No lo he gustaría. probado. Y además eso es one No lo he probado. shot, ¿eh? Sí. También te digo. O sea, que ya puede ser buena, ¿eh? Ya puede ser buena. Fíjate que si me ahogo en la bañera porque me den un golpe o algo, no. Por todo lo alto. Por todo lo altísimo. Todo lo alto. Torre Eiffel, allá voy. Ala, toma. Ale, primera vez que te quede por hacer. Que me quede por hacer, pues hace no mucho cumplí 2, que era la de montar en globo y ¡Hala! tirarme desde un paracaídas, que era lo que necesitaba hacer. Pero si pudiese hacer... ¿Está guapo o qué? Es lo mejor del mundo. Sobre todo lo del paracaídas fue, vamos, brutal. O sea, no lo cambiaría por nada. Es el que se tira uno desde un avión, Desde ¿no? un avión. Ah, vale. Pero con alguien... Sí, a ver, iba alguien detrás de mí. Obviamente no tengo ni puñetera idea de ir sola. Con unas bolsas del mercado. No, pero hay gente que la primera vez que se atreve a tirarse solo. O sea... Se puede. No. se Yo creo que no puede. se puede. Creo que tienes que hacer un hombre, curso no, porque el yo curso salí lo de ahí y tienes que dije, hacer con yo alguien quiero tirarme sola. más. ¿Qué hay que hacer? Sí. Y me dijeron que había que hacer un curso, así que supongo que será eso. De momento no tienes frentes abiertos, entonces, de primeras veces. Yo creo que... Ser mamá, yo qué sé, cualquier cosa de esas, tener un piso. No me gustan los niños. Yo creo que... un perro, un pony, no sé. Viajar por todo el mundo. Viajar. Todo el mundo. Y tener una nutria. Sí, Es que suena muy... Os lo juro, suena muy raro, pero siempre he querido tener una nutria. No sé por Pero qué. esos animalicos no tienen... Pero ¿dónde eso es la quieres acuático, tener? ¿no? ¿Dónde lo vas a meter? No, a ver, obviamente lo habilitaría para que pudiese estar ahí, pero... Que siempre tienes tu rancho en Colorado. Sí, quiero una nutria, no sé por qué. Vale. Capo, ¿qué primeras veces te quedan por hacer a ti? Pues muchas. Conducir, por ejemplo, que no tengo Anda, ¿es casi verdad? 30 años no tengo carnet y no sé si lo tendré nunca, o sea... Santo Cristo, chicos. Volver a aprender a ir en bici, que eso es una cosa muy jodida, porque dejé de ir en bici por un ostión que me pegué de pequeño y me quedé como trauma y, De cómo se hablaba y antes luego de le las pillé traumáticas. yuyu y ahora es lo típico que me da vergüenza a mis 30 años. No sé ir en bici, no, ¿sabes? Y bueno, imagino, no sé, no lo he decidido aún, pero la paternidad. Imagino que es la primera vez realmente importante que me falta por cumplir. Bueno, Y alguna droga, ojo con eso. Eso nunca se sabe. Claro, nunca se sabe. Bueno, a ver, priori no, pero... Hasta el 9 de mayo no te quites el sayo. Que esto es así. Marina, ¿tú? A ver, es que yo soy más pequeña, a mí me quedan muchas cosas. A mí me queda mi primera fiesta
en una discoteca, porque claro, es yo cumplí verdad, 17, tía. yo me colé la de mi barrio, que es Tengo supercutre, 200 pero yo no he años. ido al Capi, que no sea la Light, de discoteca sin COVID. O sea, yo no he ido. Entonces me queda mi primera buena fiesta real. Festivales. No, sí he ido. A un festival sí que he ido. Pero eso, me queda mi primera buena fiesta, que eso es como lo que más cercano tengo. Mi primera vez en coche, mi primera vez ejerciendo como abogada. Ojalá mi primera vez abriendo un bufete de abogados. Pues que para es mi sueño. la de la fiesta, fíjate, hay una chica que se llama Alejandra Goyó, que es una productora de fiestas increíble. Yo te ayudo. Y también, pues, la primera vez que sea madre, y sobre todo la que más ilusión ahora mismo me hace, yo creo que es la primera vez que me compre un piso. Porque me quiero comprar un piso, o sea, me lo quiero comprar. Con 18 años Con pensáis en 22 eso. años me quiero comprar un piso, o sea, es como mi sueño. Con 22 años comprarme un piso y con 26 abrir el bufete al lado de mi piso. Échale, papo. Con 22. Aquí estamos los de 30, aquí ahorrando peseta a peseta en la hucha. Yo soy muy ahorradora, ¿eh? Eso es verdad. Pues eso está. Estoy ahí. Pues estos son 4 años de TikTok a tope y al piso. Ojalá fuesen solo 4 años para comprarme una casa. Bueno, no manejamos todavía los importes que se trabajan en esa red social, pero seguro os deseamos a cada uno que tengáis lo que queréis, Darío. Bueno, y dicho lo cual, muchas gracias por habernos seguido en el programa de hoy. Estamos en Twitch, TikTok, Twitter, Instagram, Cabify, no sé, ¿vale? gameplays@rtv.es para tus dudas, consultas, comuniones, bodas, bautizos. Tenemos aquí una productora de festivales, todo lo que necesitéis. Eventos. Y nada, como estoy. dice nuestro queridísimo presidente del gobierno, se ve luz al final del túnel. Próximo programa, mayoría de edad. Agur, traga. Adiós. Soy joven.